Damos inicio a Tiempo de Psicología. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay. Para los oyentes de diferentes partes del mundo, aquí estamos, comenzamos el episodio 4. En este episodio vamos a dialogar con la licenciada Luz Marisela Aranda Cristaldo. Es licenciada en Psicología, terapeuta comunitaria, doctoranda en Psicología y se desempeña como jefa regional del Programa de Salud Mental de la Cuarta Región Sanitaria, Guairá. Vamos a saludarla, le damos la bienvenida a la licenciada Luz. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto poder compartir este espacio contigo y hablar de unos proyectos tan lindos que venimos realizando en esta región sanitaria, así como mencionaba. Sí, asimismo le decimos a nuestra audiencia que el tema que vamos a abordar está focalizado en el primer Congreso Regional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se realizó en Villarrica, y vamos a hacer un análisis y vamos a conversar al respecto con Luz, la licenciada Luz, y también vamos a abordar el desarrollo del tema vinculado a la campaña de prevención y atención a jóvenes, denominada la campaña Sanamente Adolescente. Bueno, Luz, quisiera preguntarte inicialmente cómo surge la idea de desarrollar esto que ha sido el primer Congreso Regional de Salud Mental Infanto-Juvenil, y que también nos cuentes, además de esa concreción de esa idea, ¿cuándo se realizó? Es decir, ¿cómo surge la idea de la construcción del Congreso y cuándo la has visto como una realidad a la misma? Sí, en realidad, Marcelo, hace 5 años yo asumí como coordinadora regional acá del Programa de Salud Mental de la Cuarta Región Sanitaria. En el 2019 nosotros empezamos a soñar con este proyecto y se confirma en el 2020, porque la idea era poder hacerlo dentro del mes del psicólogo, que es en mayo. El 22 de mayo se conmemora acá en nuestro país el Día del Psicólogo. Entonces, dentro del marco de ese festejo, en el 2020 nosotros ya teníamos planificado todo armado y confirmado. Todos sabemos que la pandemia nos encuentra de sorpresa a todos, y en marzo se declara lo que es la pandemia, se cierran fronteras y el proyecto queda estancado. Una pandemia después, literalmente hablando, en este año retomamos ese proyecto que había quedado parado y volvimos a golpear puertas. Sabemos muchas veces que de repente en las instituciones públicas a veces no tenemos suficiente recurso ni apoyo, entonces tuvimos que golpear puertas afuera, principalmente en una cooperativa, la cooperativa Comecipar, y hay una organización internacional que es Plan, que viene trabajando hace más de 20 años en Guairá. Entonces presentamos este proyecto de vuelta a estas organizaciones y de vuelta deciden apoyar este sueño ya largamente acariciado, como se dice, y se concreta
justamente el 5 y el 6 de octubre, que fue la semana pasada, dentro del marco del 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, era un poco el objetivo poder hacer un congreso infanto-juvenil, teniendo en cuenta también la demanda existente en ese grupo etario, por un lado, y cae más que oportuno este congreso, teniendo en cuenta también los antecedentes de los últimos meses que viene ocurriendo en el área de salud mental en Guairá. Entonces fue como más que oportuno y fue masiva la concurrencia, y lamentablemente inclusive mucha gente quedó fuera porque el espacio en el cual se desarrolló el congreso era un espacio reducido en cuanto a cantidades que podía albergar. Entonces nos quedamos gratamente sorprendidos por las expectativas que fueron altamente superadas. Al poder desarrollar un congreso y al poder hacerlo en un marco con un alcance regional y al focalizarlo en lo infanto-juvenil desde la salud mental, ¿qué se presenta como eje central del mismo? ¿Cuál es la profunda intención de activar desde lo académico una actividad tan valiosa para la comunidad? Yo creo que es sumamente válido, y no solamente válido, Marcelo, sino que más que oportuno crear espacios donde puedan de alguna otra manera encontrarse no solamente profesionales, sino que también futuros profesionales, donde se puedan exponer temas transversales a lo que es la salud mental, y por sobre todo en ese grupo etario que, como te mencionaba hace un rato, viene siendo muy golpeado en nuestro país en lo que respecta a salud mental, y era la intención y el objetivo central era crear un espacio de debate, de aprendizaje mutuo, y por qué no también dejar antecedentes como una memoria de cómo está nuestra salud mental en nuestra región. ¿Por qué digo eso? Porque el público al cual estaba dirigido el Congreso eran profesionales y eran futuros profesionales. Entonces, de alguna otra manera es expandir, por decir de una manera, la responsabilidad y ver qué estamos haciendo como profesionales y cuáles son los desafíos y qué podemos hacer también con la realidad que nos toca hoy en día, justamente con esa población etaria que hay mucho por hacer y hay mucha necesidad. Y los datos estadísticos y las noticias revelan que algo está pasando con los jóvenes. Por eso hay gran cantidad de suicidios, abuso de drogas, accidentes, feminicidios en la población joven. Los datos involucran a seres humanos, a personas, a historias, a culturas, a familias. Entonces, más allá de los datos, esto que acabas de mencionarnos a nosotros como oyentes, aprendices a través de tu palabra, ¿cómo se manifiesta ante la comunidad el profesional de psicología que debe abordar, atender, contener en este caso, personas que están en una franja etaria denominada infanto-juvenil? Por supuesto que entiendo que aborda a los adolescentes. ¿Cómo en este debate que decís que se ha constituido se pueden entablar
conversaciones para poder abordar temas tan dolorosos, impactantes. ¿Cómo lo tratan los psicólogos? Bueno, en principio estoy convencida de que el psicólogo en sí, en principio, debería de siempre tomar una postura de apertura para poder escuchar al otro, ¿sí? Teniendo en cuenta la vorágine en la cual hoy en día vivimos y los cambios y todo lo que nos invade a través de la tecnología, y pues sobre todo la realidad actual con la cual viven los jóvenes, que están demasiado expuestos a situaciones y eventos que quizás cuando nosotros éramos más jóvenes no estábamos. Eso a nosotros como profesionales que pensamos y aspiramos a trabajar con jóvenes nos obliga a tener una mente más abierta, a tener la capacidad de escucha, a ser sumamente creativos, porque con el adolescente tenemos que ser creativos, tenemos que de alguna otra manera aprender inclusive un lenguaje nuevo, porque justamente eso hablábamos en el Congreso. Hoy en día ellos hablan con términos que vos decís, bueno, ¿qué están diciendo? Hablan con términos y en el mensaje de texto hablan como si fuese que están escribiendo en clave. Entonces, creo que la capacidad de adaptarse también del psicólogo que trabaja con adolescentes, creo que debería de ser, pero óptima también, ¿verdad? Entonces, manejar un lenguaje sencillo, tener la capacidad de adaptarse, de sentarse, por darte un ejemplo, con un grupo de jóvenes en el patio del colegio, jugar con ellos, hablar de temas, y cuando hablo de adaptarse, hablar de temas que quizás para ellos en este momento es sumamente grave, es sumamente complejo, pero viéndolo nosotros desde nuestra postura quizás de adultos decimos, bueno, eso ya va a pasar, pero para ellos en ese momento es una catástrofe, un gran problema, ¿verdad? Entonces, es validar, tener la capacidad de validar también lo que estamos escuchando, la capacidad no solamente de lidiar con los jóvenes, sino que lidiar también muchas veces con padres que muchas veces están perdidos en su rol como padres, entonces, o terminan siendo igual de adolescentes que sus hijos. Entonces, creo que hay un gran desafío para los psicólogos que deciden y aspiran a trabajar con jóvenes, y justamente eso fue uno de los ejes también en el Congreso, ¿verdad? El cómo nosotros enfrentamos a estas nuevas generaciones que son totalmente diferentes en muchos aspectos a las nuestras, ¿verdad? Yo creo que el desafío para los profesionales que quieran trabajar con jóvenes es grande, ¿verdad? Y nos interpela a estar constantemente ayornándonos, leyendo, viendo cuáles son las nuevas, inclusive tendencias en las redes sociales como TikTok, como Instagram, etcétera, para poder de alguna otra manera empatizar y entender la preocupación o la demanda en este caso de los consultantes adolescentes, ¿verdad? Estamos dialogando en el episodio 4 de Tiempo de Psicología con la licenciada Luz Aranda. Luz nos invita a pensar acerca de esto que representa el contacto, el vínculo, la cercanía con los adolescentes, con los jóvenes en este tiempo. Hacemos un corte y enseguida volvemos para seguir compartiendo el análisis del primer Congreso Regional de Salud Mental Infanto-Juvenil realizado en Villarrica, y también vamos a hablar de la campaña de prevención y atención a jóvenes denominada Sanamente Adolescente.
hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Continuamos en Tiempo de Psicología, hacemos radio, lo vivimos a través de la radio de la Facultad de Filosofía. Estamos compartiendo con ustedes una conversación con la licenciada Luz Aranda, episodio 4 de Tiempo de Psicología. El tema, el abordaje del primer Congreso Regional de Salud Mental Infanto-Juvenil que se realizó en Villarrica hace unos días, y también la campaña de prevención y atención a jóvenes denominada Sanamente Adolescente. Recientemente, en el bloque anterior, Luz nos hablaba de la relevancia de el escuchar al otro y el de validar lo que se escucha. Licenciada Luz, ¿el otro percibe cuando se produce esta conexión de escuchar y validar? Por supuesto que sí. Yo creo que cuando hablamos, Marcelo, de los adolescentes y de los jóvenes, creo que son como pequeños escáneres que nos hacen a nosotros de punta a punta y nos observan y de alguna otra manera nos juzgan hasta con los gestos que hacemos y están constantemente, por decir de alguna manera, probándonos los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Entonces creo que eso es también parte integrante de lo que es el adolescente, de ir como provocando en el otro, ¿verdad? Y por supuesto que ellos captan cuando uno como profesional los está tomando en serio, valida lo que está diciendo, le escucha, le pregunta y le repregunta. Entonces genera en el adolescente, no, por lo visto sí me está escuchando y sí me está entendiendo y sí habla mi mismo idioma. Entonces creo que es fundamental eso, no solamente en los adolescentes, para con todos los pacientes y los usuarios que soliciten nuestro trabajo. Creo que eso es clave, ¿verdad? Y más aún con el adolescente, porque está más sensible, está como en una búsqueda de identidad y lo que quiere es encontrar lugares o espacios seguros en los cuales pueda expresarse y pueda sentirse él o ella misma, ¿verdad? En esa búsqueda de la identidad, lo sencillo, lo simple, en el lenguaje, puede abrir un horizonte de crecimiento del ser humano. Entonces, esto que nos decías de escuchar y validar, unido a lo que expresabas del lenguaje sencillo, probablemente sean antídotos valiosísimos para fortalecer esa decisión de buscar horizontes. Y sobre todo nosotros mismos como trabajadores del área de la salud mental, y sabemos que una de nuestras herramientas clave es la palabra, es la escucha. Creo que al momento en que ponemos en palabras lo que nos está pasando o lo que nos atraviesa, más como adolescentes, creo que de alguna otra manera eso genera como un vínculo en este caso con el terapeuta, y eso mismo ya empieza a ser de alguna manera reparador. En que el hablar de alguna otra manera nos habilita a que la otra persona pueda entender mi interior de alguna manera. Entonces creo que es clave el que podamos, y por eso hablaba del tema de hablar el mismo idioma que el adolescente, lo que le interesa, lo que de alguna otra manera hoy en día son preocupaciones para ellos, lo que para ellos significa problemas. Quizás estamos en una generación muy diferente a las generaciones pasadas,
Entonces creo que es importante y clave que podamos hablar en un lenguaje claro, práctico, sencillo para con el otro y más todavía para el adolescente que está adoleciendo de identidad. Hay muchas cosas que tiene, pero lo que no está teniendo es su identidad. Y en esa búsqueda de identidad, si encuentra una persona con quien pueda desahogarse, pueda hablar en términos claros, pueda entender que el otro está comprendiendo su compleja, por decirlo de una manera, situación, creo que ahí ese es el camino que se debe de seguir para con todos en general y pues sobre todo con los adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué síntomas? ¿Cómo se advierte esto de que está en ebullición una búsqueda de identidad? ¿Cómo uno puede, pienso en los oyentes, en la diversidad de oyentes que van a escuchar tu palabra, licenciada Luz? ¿Qué síntomas podemos nosotros detectar que nos indiquen está en su búsqueda, está en un cuestionamiento y está intentando encontrar eso que nosotros denominamos identidad? Una de las formas, y siempre yo hablo también con los padres, me dicen, mi hijo está muy rebelde, mi hijo no me hace caso, mi hijo se encierra, todo lo que yo le digo o todo lo que anteriormente lo aceptaba sin reproches y sin reclamos, hoy en día él refuta, está en desacuerdo, discute. Creo que esos son los síntomas básicos y claros para los padres que le indican que ese adolescente justamente está buscando su identidad. Es decir, es normal y es absolutamente normal y saludable que el adolescente se rebele, de una otra manera rompa con los estereotipos que venía de alguna otra manera asimilando o siguiendo hasta la etapa de la adolescencia, que cuestione creencias, cuestione costumbres, cuestione educación, todo lo que está a su alrededor, él empieza a cuestionar justamente en esa búsqueda de identidad. Y es ahí donde muchas veces los padres entienden, mi hijo está rebelde, y en realidad lo que está haciendo es buscando en qué cosas o en qué lugares identificarse. Porque lo que él está buscando es justamente grupos sociales, gustos, digámosle, musicales, grupos de amigos, de alguna otra manera identificándose con aspectos que él considera están bien y no dentro de su entorno, de su educación, hasta de las costumbres dentro de su familia. Entonces, inclusive queriéndose diferenciar, en el caso de los adolescentes que tienen hermanos, diferenciarse de sus hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces también los padres pretenden o aspiran que los hijos sean iguales, o comparan a los hijos. En realidad cada hijo es diferente, tiene su propia personalidad, lo más es que crecieron en una misma familia, mismas costumbres, etcétera. Vamos a darnos cuenta, para las personas que tenemos hermanos, que nos diferenciamos teniendo un montón de cosas a nuestros hermanos. ¿Qué pasó ahí? Y hubo este proceso de identificación con cosas que para mí eran agradables, eran positivas, y quizás para mi hermano o mi hermano no, ¿verdad? Yo creo que esas son las características básicas donde de alguna otra manera los padres y qué sé yo, los tíos tendríamos que decir, bueno, no es que él está rebelde, el adolescente está en una etapa de búsqueda de su identidad
normal donde todos atravesamos por esa etapa y tampoco podemos pretender que el adolescente piense, analice y actúe en base a lo que yo quiero que piense, analice y actúe yo siendo una adulta. ¿Por qué? Porque el adolescente, hasta neurológicamente hablando, no está capacitado ni maduro para tomar decisiones maduras. Yo creo que esto es fundamental como para arrancar, que los padres entiendan que esa rebeldía, entre comillas, es normal en los adolescentes. Aquel que no habla, que es sumiso, que está todo el día encerrado, ese es el adolescente que tiene que preocuparnos. Esto que nos expresás también es un mensaje que forma parte de esa estructura de la campaña de prevención y de atención al prójimo, en este caso a jóvenes, como pilar, digamos. Probablemente esto lo difunden dialogando con los jóvenes, ¿es así? ¿Vos te estás refiriendo a la campaña de la cual vamos a hablar? Sí, como una introducción te pregunto si esto que nos acabás de transmitir, de la importancia de darle su tiempo y de lo que acabamos de escucharte, es también es un mensaje probablemente que sostiene esa idea del desarrollo de, bueno, hagamos campañas de prevención. ¿Y cómo prevenimos? ¿Prevenimos de qué manera? Dando a conocer, explicando cómo es el joven, cómo es el adolescente, esto que nos acabas de decir de los procesos neurológicos de maduración. Esto tiene mucho que ver en esa campaña de prevención y atención a los jóvenes que han realizado. Por supuesto que sí. Nosotros, te comento, Marcelo, por lo menos un equipo con el cual siempre trabajamos acá, somos muy idealistas y queremos estar siempre, de alguna otra manera, desde lo mucho, desde lo poco que nos toque, queremos hacer algo, ¿sí? Entonces, justamente el objetivo, teniendo en cuenta como antecedente principal el aumento de la demanda de las consultas en los hospitales, y como nosotros sabemos, están los equipos de APS, que está conformado por un médico, una licenciada en enfermería y uno o dos agentes comunitarios y un técnico. Nosotros, años atrás, en el 2020 y 2021, empezamos a tener mucha demanda de solicitudes de atenciones y de charlas a jóvenes de lugares muy distantes de la ciudad de Villarrica, donde por diferentes circunstancias hacíamos lo posible para de alguna otra manera cubrir esa demanda existente, pero sabemos que también la realidad muchas veces nos impide poder cumplir y cubrir toda la necesidad. A raíz de eso surge justamente la idea de hacer esta campaña, y uno de los ejes es esto que veníamos hablando hace un rato, de apuntar a la prevención, es decir, hablar sobre temas puntuales y claves para y con los adolescentes, donde de alguna otra manera se puedan detectar casos precozmente y no asistir cuando la situación de repente ya se cronificó o se agravó o en el peor de los casos ya tuvo un desenlace fatal. Entonces, el objetivo de la campaña, Sanamente Adolescente, así todos juntos, arranca en el 2021 tímidamente. ¿Y por qué digo tímidamente? Porque en las zonas rurales nosotros notamos todavía que hay cierta resistencia a la consulta con el psicólogo por los
por los estigmas y por los tabúes que hace años se venía arrastrando y que por cierto hoy en día ya están desapareciendo. Sin embargo, igual nos animamos, en el 2021 arrancamos con la campaña y hasta este año lo fuimos desarrollando exitosamente. Estamos aprendiendo, escuchando a la licenciada Luz Aranda, estamos viviendo el mundo de la radio, hacemos radio, vivimos Tiempo de Psicología, episodio 4. Te invito, licenciada Luz, a un corte y enseguida continuamos nuestra conversación. Bueno. Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Vivimos Tiempo de Psicología, episodio 4. El tema que nos convoca es el análisis del primer Congreso Regional de Salud Mental Infanto-Juvenil, realizado en Villarrica, y también el desarrollo de la campaña de prevención y atención a jóvenes denominada Sanamente Adolescente, todo junto. Estamos dialogando con la licenciada Luz Aranda. Y recientemente, en el bloque anterior, nos decía de esa necesidad de abrir el abanico de la apertura hacia diferentes lugares y de llegar a la mayor cantidad posible de jóvenes, y en esto de prevenir y atender a los jóvenes. ¿Cómo se manifiesta el primer contacto, la conexión? ¿Cómo surge, licenciada Luz? Bueno, así como te mencionaba hace un rato, soy un tanto idealista y siempre quiero estar haciendo algo en pos de lo que es la salud mental, en este caso de la zona donde estoy viviendo y trabajando, y que por qué no que eso tenga un impacto inclusive a nivel nacional, ¿verdad? Esta campaña nosotros elaboramos el proyecto y presentamos a la organización Plan Internacional, presentamos también a la Dirección Departamental de la Cuarta Región Sanitaria y a la Dirección Departamental de Educación y a la Dirección también de Atención Primaria de la Salud como instituciones clave y de alguna otra manera aliados para poder desarrollar justamente la campaña. ¿Por qué? Porque necesitamos obviamente el visto bueno de la Dirección Departamental, porque íbamos a estar trabajando con jóvenes y sabemos que la mayor población joven es población estudiante. Y entonces, estratégicamente conseguimos el visto bueno en aquel entonces la directora departamental, donde expresamos cuál es el objetivo de la campaña, el calendario de salidas, cuáles van a ser las comunidades, cuál va a ser la frecuencia de asistencia, porque en aquel primer año, en el 2021, fue una frecuencia de 3 visitas a cada una de esas 7 localidades que en aquel año nos tocó trabajar. La organización Plan Internacional de alguna otra manera nos garantiza y nos brinda el traslado hasta estas comunidades, que así como tú mencionabas, algunas de ellas son muy distantes y muy rurales, están en medio de la serranía de Luguturuzú, por ejemplo, ¿verdad? Entonces están inclusive muchas comunidades están prácticamente aisladas porque ni tienen señal de telefonía. Y APS es otro aliado estratégico. ¿Por qué? Porque los equipos de APS instalados, en este caso en esas comunidades, son el equipo responsable de hacer la convocatoria y armar la logística para que la comunidad joven y adolescente de esa zona concurra, ya sea
al patio del oratorio de la iglesia, al patio de la unidad de salud familiar o a una determinada institución educativa. O sea, ellos eran encargados de la convocatoria y de la logística. ¿Por qué digo logística? Porque es preparar un espacio. Sabemos que, como decía también hace rato, con adolescentes es algo más desestructurado, más bien lúdico, armar un espacio confortable, y ahí se veía también el empoderamiento de los equipos locales, ¿verdad? Entonces, ellos eran los encargados de convocar a los jóvenes, y nosotros, un equipo de psicólogos, de psiquiatras y de enfermeros, nos íbamos hasta la comunidad y realizábamos en principio actividades de, como se dice, de rompehielo, porque también sabemos que muchas veces las localidades y los jóvenes rurales son más bien tímidos y un poco reacios a participar, ¿verdad? Entonces arrancábamos con ese primer contacto a nivel lúdico, donde después hablábamos de qué se trataba la campaña, cuál era nuestro objetivo, por qué estábamos yéndonos y por qué habían sido convocados. Cada equipo preparaba juegos, preparaban sorteos, nosotros también llevamos premios para sortear con los participantes, y el objetivo era, en simultáneo, mientras habían jóvenes que habían sido detectados por los docentes o por el equipo local de APS, o por iniciativa propia, quisiesen consultar con los psicólogos, a la par y en simultáneo se desarrollaban talleres sobre temas relacionados a violencia en el noviazgo como tema transversal en los 3 años de campaña, la libreta del adolescente, que tiene que ver con el autocuidado del cuerpo, cómo cuidarse, noviazgo saludable, bullying, que también es un tema más que común, no solo en las ciudades, sino que en la zona rural también, depresión y abuso de sustancias. Entonces, y obviamente esa no es una dinámica de un taller rígido, sino que nos íbamos de alguna otra manera mimetizando de acuerdo a la demanda en este caso, del grupo de jóvenes con el cual se trabajaba en cada comunidad. Porque cada comunidad tiene otra vez sus particularidades, tiene sus realidades. Había localidades donde había jóvenes que se habían suicidado hacía poco tiempo, entonces abordar la posvención. O sea, era como adaptarnos a la demanda en ese momento existente, ¿verdad? Pero desde ese primer contacto fuimos gratamente sorprendidos porque había demanda, había participación. Los adolescentes se acercaban a las compañeras a consultar. Entonces fuimos bien recibidos, no solamente por los equipos locales de APS, sino que por los docentes que también acompañaban a los jóvenes, y más todavía por los adolescentes que de repente estaban participando y jugando y después se iban a consultar. Entonces fue una muy linda experiencia desde el inicio. ¿Han podido realizar esa conexión entonces a través de lo que podríamos denominar trabajo en equipo de todos los sectores, abriendo y al mismo tiempo testimoniando lo que el ser humano puede hacer cuando está con otros y tiene un camino, un horizonte, una mirada, una misión? ¿Qué se siente cuando se realizan estas actividades junto a los demás? Sí, yo creo y soy creyente de que el abordaje comunitario tiene mucho mayor impacto hoy en día en lo que es salud mental. No esperar a que el adolescente venga hasta el consultorio y solicite una consulta y estés vos, el tú a tú, en 4 paredes, sino que yo estoy más convencida que se puede hacer mucho más y tiene un mayor impacto cuando abordamos lo comunitario.
cuando hablamos con un grupo, cuando tocamos temas transversales de su interés. O sea, y yo lo tengo más que comprobado también eso, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, esto que decías, ¿y qué se siente? Y en realidad mucho no vamos a poder solos. Y se siente una satisfacción muy grande cuando encontrás gente que tiene tu misma, como tus mismas ganas y tus mismos deseos, y de alguna otra manera tiene un mayor impacto, y el éxito está más que asegurado cuando se realizan alianzas estratégicas con gente o con instituciones que de alguna u otra manera quieren sumar a la causa. Entonces, creo que eso se vio reflejado en la campaña, y eso también se vio reflejado en el Congreso, que también fue todo un éxito, a pesar de que fue nuestra primera experiencia como equipo. Trabajamos con organizaciones civiles, trabajamos con universidades, centros de estudiantes de universidades locales, gente independiente que dijo, bueno, yo quiero apostar también para el Congreso. O sea, es mucha más grande la satisfacción y la alegría de ver los resultados obtenidos, porque inclusive esa alegría y satisfacción se comparte con el equipo. Entonces creo que por supuesto que es mayor la alegría y la satisfacción cuando se trabaja en equipo. ¿Cuántos jóvenes en este recorrido en diferentes distritos que mencionabas recientemente, y si tienen cifras, digo yo, vinculadas al impacto, ya sea en un ser humano, ya es grandioso, eso creo firmemente, aunque seguramente deben tener información de a cuántos jóvenes han podido contactar, si es posible que nos cuentes, y también qué zonas, porque yo imaginaba, ¿no? Y hablabas de comunidades. ¿Nos podrías identificar, dar nombres para que nosotros, los oyentes, nos traslademos imaginariamente? Nos estamos involucrando. Yo siento eso. Me involucro en este momento y me transporto imagino esos juegos. En algún momento hablaste de sentarse y jugar en el patio. Entonces estoy ahí en este momento. ¿Nos podrías comentar un poquito el alcance, a cuántos jóvenes, qué lugares? Bueno, yo no es porque sea guaireña, ¿verdad? Pero Guaira tiene lugares muy lindos que todos deberían de conocer. La zona de Independencia, la zona de Paseo Valle es muy, muy rica en naturaleza. Y lo que nosotros conocemos como el Rupitá o la tierra colorada. O sea, son caminos de tierra que si llega a llover son intransitables, nadie entra y nadie sale. Hay zonas que están así en medio de la serranía, y te voy a nombrar algunas localidades porque fueron varias. Hay una comunidad que se llama Séptima Línea, otra comunidad que se llama Tercera Línea, hay una comunidad que se llama Tajuy, hay una comunidad que se llama Curzú, hay una comunidad que se llama 3 de Noviembre, hay una comunidad que se llama Ñuñí, hay una comunidad que se llama Fasardi, y una de las comunidades claves con las cuales nos tocó trabajar este año, porque la campaña, si bien se calendariza cuáles son las salidas que vamos a estar haciendo durante el tiempo que dure la campaña, justo durante el desarrollo de la campaña Sanamente Adolescente este año, ocurre lo que sucedió con este joven Marcelo, que en la zona de San Gervasio apuñala a su directora de 7 puñaladas. Entonces, esa también fue una zona donde nosotros en ese momento se declara una situación de crisis, y todas nuestras salidas las enfocamos directamente a la zona de San Gervasio, que es dentro de la zona de Independencia.
Entonces, durante estos 3 años visitamos varios lugares muy lindos, equipos de trabajo, compañeros de trabajo muy empoderados con la campaña. Tuvimos muy buena receptividad y los datos que nosotros recogimos durante estos 3 años de campaña fueron que hubo un total de 1.060 jóvenes beneficiados con la campaña. Es decir, los datos estadísticos nos remontan y confirman y nos avalan de que hay una necesidad en las zonas rurales donde a lo mejor no hay ni internet ni teléfono, pero igual tienen problemas los adolescentes en lo que respecta a salud mental. Y así como el joven de la ciudad tiene derecho a acceder a consultar con un psicólogo, con un psiquiatra, el joven allá de el Ciervo Cuá, que es una zona súper alejada también tiene derecho a recibir atención. Entonces, por eso hablaba de que esta campaña aspiro y soy muy, muy idealista y muy ambiciosa en ese sentido. Digo, esta campaña puede de alguna otra manera ser un antecedente para poder aspirar, pedir, solicitar, exigir, ¿por qué no?, de que el Ministerio de Salud establezca como parte integrante de los equipos de APS a psicólogos que trabajen en las comunidades, que no tengan que venir hasta el hospital regional, sino que en su comunidad, así como hay un médico que cuida su salud física, que también haya un psicólogo que cuide la salud mental de la población de esa determinada zona. Entonces, por eso hablo de que soy un poco ambiciosa en ese sentido y creo que si se pudiese, va a ser un impacto muy positivo y estaremos previniendo un montón de situaciones que hoy en día estamos viendo en nuestros jóvenes. Escuchamos a la licenciada Luz Aranda, vivimos el episodio 4 de Tiempo de Psicología. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología, episodio 4. Nos decía recientemente la licenciada Luz Aranda del alcance de la campaña Sanamente Adolescente. 1.060 jóvenes beneficiados. Qué extraordinario poder llegar a tantas vidas, poder contener, orientar, apoyar, escuchar, dialogar, sentarse y jugar, poner en palabras sus sensibilidades, lo que sienten, y construir vínculos. Licenciada Luz, hoy contigo aprendemos y quiero preguntarte acerca de qué temas abordaron en el primer Congreso Regional de Salud Mental Infanto-Juvenil realizado en Villarrica. Yo creo que uno de los temas principales y más, de alguna otra manera, lindos e importantes, por lo menos para mí, fue la mesa redonda donde estuvieron 7 jóvenes de la zona, jóvenes líderes, donde ellos mismos, como protagonistas, adolescentes y jóvenes, hicieron un debate sobre cuáles son sus necesidades y sus problemáticas ellos como jóvenes. Entonces fue muy enriquecedor porque yo como profesional, hablar desde mi rol como profesional ya adulta es diferente a que el propio adolescente que está viviendo esa etapa, que está de alguna otra manera atravesando esa situación
problemática real y lo hable y lo ponga en palabras, para mí fue muy enriquecedor. Eran 7 jóvenes estudiantes de la zona de Villarrica, de la zona de Independencia y de la zona de Cazapá, que se unieron y hablaron y manifestaron cuáles son sus demandas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus desafíos, sus miedos, ellos como jóvenes hoy en día de la sociedad, en este caso guaireña, con respecto a la problemática o a la realidad de salud mental que les toca. Entonces fue muy enriquecedor porque hubo una interacción también con el público. Entonces también hablamos desde la Dirección Departamental de Educación, habló una psicóloga teniendo en cuenta un poco qué está haciendo el Ministerio de Educación con la salud mental de sus estudiantes, qué planes, qué proyectos abordan, cómo están trabajando, esta situación que les comentaba en el bloque anterior que pasó en la zona de San Gervasio, que es de conocimiento nacional, no tiene antecedentes, esto que nos ocurrió a nosotros acá y que nos atravesó a todos, por lo menos los que trabajamos en salud mental. Se habló también sobre lo que es el embarazo adolescente y cómo impacta en el adolescente y cómo impacta en la familia del adolescente, cómo estamos abordando, por decir de alguna manera, la prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual desde el ámbito de la salud y desde el ámbito de la educación. También estuvo una mesa redonda donde estuvieron 3 colegas también hablando sobre el trastorno por uso de sustancias, cuáles son las puertas de entrada para con los adolescentes, cuáles son la realidad estadística hoy en día también en lo que respecta al uso y al abuso de sustancias psicoactivas. También tuvimos una colega representante de la Sociedad Paraguaya de Psicología que estuvo hablando sobre el rol, y esto que hablamos también en el bloque anterior, Marcelo, el rol del psicólogo que trabaja con adolescentes, cómo tiene que ser, cuáles son sus características, cómo tiene que cuidarse, cómo tiene que abordar al adolescente hoy en día. También estuvo una colega que estuvo hablando sobre el abordaje comunitario, que el impacto del abordaje comunitario trabajando con jóvenes, cuál es el impacto y cuáles son las consecuencias que acarrea el trabajo comunitario en lo que respecta a salud mental y todos los temas que de alguna otra manera le competen, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los temas que se estuvieron trabajando dentro del Congreso. Y como te digo, fue muy enriquecedor todo y cada uno de los temas, pero el que de alguna otra manera más a mí me llegó fue la ponencia de esos chicos de 14, 15 años que estaban diciendo, bueno, esto es lo que nos pasa y esto es lo que necesitamos y esto es lo que queremos. ¿Qué mensaje de ese encuentro podés expresarnos que ellos solicitaban, decían, en fin, como quieras transmitirnos a nosotros? Bueno, en realidad nosotros como equipo que estuvimos organizando el Congreso todavía no tuvimos una reunión de evaluación, pero algo sí que tengo acá dentro de mi corazón, como se dice, es la gran satisfacción y el orgullo de ver a colegas y compañeros y amigos que estuvieron colaborando para que el Congreso sea un éxito, y la importancia de que lo que hagamos, ya sea mucho, sea poco, lo hagamos con el corazón, lo hagamos con compromiso, lo hagamos con ética, y eso se nota, y eso resuena, y eso de alguna u otra manera impacta en la sociedad. Y de acá me permito también hacer un poco de spoiler también sobre lo que voy a estar dando también en el Congreso de la UNE en estos días, que es una hermosa frase
de Eduardo Galeano, que es un grande también de la literatura, que dice: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Entonces, aspiro a eso, a cambiar por lo menos parte del mundo, de lo que son los jóvenes, de lo que somos nosotros como profesionales. Hay muchísimo para hacer en lo que respecta a la salud mental en Paraguay, y ojalá que se contagie esas ganas de querer hacer poquito, pero hacerlo bien. Entonces creo que ese es como el mensaje que de alguna otra manera me gustaría transmitir, y como decía, que se puede hacer, que podemos hacer bien las cosas desde donde nos toque, ¿verdad? Hemos vivido un encuentro, un diálogo, hemos aprendido, hemos escuchado a la licenciada Luz Aranda. El tema central ha tenido como eje el primer Congreso Regional de Salud Mental Infanto-Juvenil realizado en Villarrica, y también el desarrollo de la campaña de prevención y atención a jóvenes denominada la misma Sanamente Adolescente. Estimada Luz, gracias por tu tiempo, agradecido poder aprender, escucharte. Vamos a compartir, además de la emisión del programa, aquí en Radio de la Facultad de Filosofía, además de este espacio, lo vamos a vivir también vía podcast a través de Spotify, así es que aquellos que quieran poder escuchar tu palabra lo harán también a través de ese medio. Estoy muy agradecido, cuídate mucho y gracias por permitirnos escucharte. Muchas gracias, Marcelo, a vos por este espacio, por el tiempo, por la conversación, y bueno, es un gusto poder compartir contigo, y bueno, un saludo grande para vos. Gracias. Nos despedimos. A la audiencia le transmito el afecto de siempre, cuídense y nos escuchamos en el próximo episodio. Será hasta la próxima puesta en acción. Tiempo de psicología. Cuídense.